Hola a todos, estamos grabando nuestro séptimo ejercicio aplicando lo que son los conceptos de escalas termométricas y esta vez veremos el caso en el cual debemos identificar una nueva escala arbitraria, además de encontrar la fórmula de conversión sobre esta misma y además veremos más aplicaciones sobre escalas termométricas en este ejercicio. Y vamos a ver qué nos dice este nuevo problema. Y nos dice, se crea un termómetro graduado en una escala arbitraria S, en el cual la temperatura de fusión del hielo corresponde a menos 20 grados S y la de ebullición del agua a 170 grados S. Determinar, inciso A, el valor del cero absoluto en la escala S. Para no perder tiempo en la lectura de este ejercicio, nos vamos a ir primero a resolver el inciso A y a medida que vayamos resolviendo el resto de los incisos, vamos a ir mostrándolos también. Empezamos. Para identificar el cero absoluto en esta nueva escala S, lo vamos a comparar con la escala centígrada, donde esta recta va a representar a nuestro termómetro en la escala centígrada y lo vamos a poner frente a nuestra escala S, que va a ser otra recta. Y sabemos que en la escala centígrada el valor del punto de ebullición del agua equivale a 100 grados centígrados, el punto de fusión equivale a 0, el cero absoluto equivale a menos 273. Estamos usando la escala centígrada porque es la escala más conocida y más utilizada. 100 grados centígrados equivale a 170 grados S. 0 grados centígrados equivale a menos 20 grados S. Esos son los datos que nos están planteando en este problema. Ahora, la pregunta es, estos 200 grados o menos 273 grados centígrados, ¿a cuánto equivale en la escala S? Ese es el valor que debemos encontrar. Entonces, para ello, vamos a aplicar nuestros conceptos y vamos a definir nuestros segmentos de comparación. Vamos a tomar este de aquí abajo entre 0 y menos 273 y lo vamos a escribir de esta manera: 0 menos 273 y lo vamos a relacionar o lo vamos a dividir entre este otro segmento que está entre 100 y 0, que es la temperatura de ebullición y congelación del agua. Es decir, lo vamos a escribir entre igual a 100 menos 0. Ahora, en el otro lado de la igualdad, vamos a tomar los mismos segmentos equivalentes, es decir, entre 0 y menos 273, el segmento equivalente es menos 20 y S. Este segmento es lo que vamos a anotar de la siguiente manera: menos 20 menos S, y lo vamos a dividir entre el segmento equivalente como se ha visto en el otro lado de la igualdad. En el lado izquierdo era 100 menos 0, es equivalente a este segmento, es decir, 170 y menos 20. Entre este segmento lo vamos a escribir de esta manera: 170 menos 20. Recordamos que ese número menos 20 es negativo. Estamos respetando el signo que tiene este valor. Ahora vamos a operar matemáticamente dentro de estos segmentos. 0 menos 273 harán que ese 273 se vuelva positivo y quedará solamente 273. 100 menos 0 quedará como 100. Menos 20 menos S se mantendrá como está. Y 170 menos 20 van a transformar a ese 20 en un valor positivo. Es decir, vamos a tener 170 más 20. Ahora, seguimos operando. En este lado izquierdo se mantiene como está, 273 y 100. En el lado derecho, la parte del numerador se va a mantener. En cambio, en el denominador podemos seguir operando. 170 más 20 es 190. Ahora este 190 puede pasar por despeje, como queremos despejar ese, va a pasar al otro lado a multiplicar y para ello vamos a aplicar una nueva pizarra. Es decir, tenemos 190 por 273 entre 100. Eso será igual, quedará en el lado derecho menos 20 más S o menos S. Ahora, seguimos despejando, seguimos operando. Este 0 del 190 con un 0 del 100 se pueden simplificar, va a quedar 19 por 273 entre 10, pero podemos seguir simplificando porque 19 entre 10 es 1.9,
es decir, 1.9 por 273. Será igual a menos 20 menos S. Ahora, como queremos despejar el valor S, llevamos este número negativo de menos 20 al otro lado, al lado izquierdo, a sumar. Nos va a quedar de esta manera. 518.7 es el valor resultante de la multiplicación de 1.9 por 273. A ese valor le vamos a sumar el 20 que estaba negativo en el lado derecho. Ese será el valor de menos S, es decir, menos S tendrá el valor de 538.7, pero ese es el valor negativo de S. Nosotros queremos el valor S, no el menos S. Entonces vamos a multiplicar esto por menos 1, de tal manera que el S se vuelva positivo y entonces el otro número se volverá negativo. 538.7 negativo será el valor de S. Ahora, si vamos a graficar este punto que acabamos de identificar, lo graficaremos de esta manera. Si 100 equivalen a 170, 0 grados centígrados equivale a menos 20 grados C, 273 grados centígrados o menos 273 grados centígrados, que es el valor del cero absoluto, tendrá el valor de menos 538.7 grados S. Hemos identificado el valor del cero absoluto en la escala S. Vamos ahora a responder el inciso B. El inciso B nos dice, ¿a qué temperatura son iguales las escalas S y F? Nos están hablando de esta nueva escala y la escala Fahrenheit. Entonces, para responder este ejercicio, vamos a plantear nuestras rectas, donde este va a ser la recta de nuestra escala S, y sabemos que su punto de ebullición del agua es 170, su punto de fusión del agua menos 20, lo vamos a poner frente a un valor en la escala Fahrenheit, donde 170 equivale a 212 grados Fahrenheit, menos 20, que es el punto de congelación del agua, equivale a 32 grados Fahrenheit, y nosotros queremos identificar algún punto en el cual el valor en la escala S sea igual al valor en la escala Fahrenheit. Entonces, vamos a también definir nuestros segmentos. Vamos a relacionar este segmento entre S y menos 20 y va a ser equivalente a este valor, S menos 20. Y lo vamos a dividir entre este intervalo, entre el punto de fusión y ebullición del agua, que será 170 y menos 20. Lo escribiremos de esta manera. 170 menos 20. Ahora vamos a tomar sus intervalos equivalentes. El término equivalente entre S y menos 20 es este, entre Fahrenheit y 32. Entonces lo vamos a anotar este segmento en el numerador. Va a ser Fahrenheit menos 32 y lo vamos a dividir entre un segmento equivalente al que hemos visto en la escala S. Es decir, entre 170 y menos 20 el valor equivalente o el segmento equivalente es 212 menos entre 32, es decir, 212 menos 32. Ahora hacemos todas las operaciones matemáticas que correspondan. S menos 20 será S más 20. 170 menos 20 será 170 más 20. Fahrenheit menos 32 se queda como está. 212 menos 32 es 180. Seguimos operando. S más 20 se mantiene como está y 170 más 20 será 190. En el lado derecho nos queda como está Fahrenheit menos 32 entre 180 y podemos simplificar los ceros. Esto lo vamos a hacer en esta nueva pizarra. Nos quedan estos términos. Y simplificando los ceros nos va a quedar 19 en el numerador y 19 en el denominador en el lado izquierdo y 18 en el lado derecho como denominador. Seguimos despejando. Algo que debemos recordar y el punto en el que hemos partido es que la escala Fahrenheit tiene que tener el mismo valor numérico que en la escala S. Esa era la condición para realizar este ejercicio. Entonces, podemos reemplazar, en lugar de S poner Fahrenheit o en lugar de Fahrenheit poner S. Esta vez vamos a poner en lugar de S Fahrenheit y vamos a despejar.
el 18 que está dividiendo pasará al otro lado a multiplicar, donde ya no será solamente S más 20, sino será F más 20, porque estamos partiendo de esa igualdad que hemos marcado en rojo. Y este 19 que estaba en el lado izquierdo va a pasar al otro lado a multiplicar, de tal manera que se va a multiplicar F menos 32, todo eso multiplicado por 19, como estamos viendo en esta nueva ecuación. Seguimos aplicando nuestros conceptos de matemáticas. Ese 18 puede distribuirse al igual que el 19. Nos va a quedar 18F más 18 veces 20 igual a 19 veces F menos 19 veces 32. Estos son ya valores numéricos que podemos encontrar. Nos va a quedar 18F más 18 por 20 igual a 19F menos 19 por 32. Vamos a llevar a un solo lado estos términos. 18 por 20 es 360, 19 por 32 es 608. Seguimos despejando porque queremos conocer el valor F. Este 19F que está en el lado derecho va a pasar al otro lado a restar. Vamos a tener 18F menos 19F. Y este valor que estaba sumando 360 en el lado izquierdo va a pasar al otro lado a restar. Es decir, tendremos menos 608 menos 360. Nos va a quedar como resultado en esta ecuación menos F es igual a menos 968. Pero este es el valor negativo de F. El valor en la escala Fahrenheit. Queremos su valor positivo, lo vamos a multiplicar por menos 1, de tal manera que F se vuelve positivo y ese menos 968 también se va a volver positivo. Es decir, el valor S también es 968 porque de esa igualdad hemos partido. Este será el valor en la escala Fahrenheit y S, donde estos dos puntos son exactamente iguales en valor y en signo. Vamos ahora a responder el siguiente inciso. Este nuevo inciso nos dice, el inciso C, si la temperatura de ebullición del etanol es de 80 grados centígrados, ¿cuál es su temperatura en la nueva escala? Entonces, para responder esta pregunta, nos está pidiendo comparar nuestra nueva escala S con la escala centígrada. Este va a ser nuestro valor o nuestra recta que representa nuestra escala en la escala centígrada y esta recta va a representar nuestros valores en la escala S. Ahora, sabemos que 100 grados centígrados equivalen a 170 grados Cc, que 0 grados centígrados equivalen a menos 20 grados S, entonces 80, que es el valor que nos están dando, que es la temperatura de ebullición del etanol, ¿a cuánto equivale en la escala S? Esa es la pregunta. Debemos encontrar entonces el valor en la escala S. Para ello, nuevamente vamos a definir nuestros segmentos. Entonces, vamos a tomar este segmento entre 80 y 0 y lo vamos a escribir de esta manera, 80 menos 0, y lo vamos a dividir entre este otro intervalo, que es entre 100 y 0. Y lo vamos a escribir de esta manera, 100 menos 0. Ahora los vamos a poner enfrente a sus equivalentes. El equivalente entre 80 y 0 es S y menos 20. Es decir, lo vamos a escribir de esta manera, S menos 20. Y lo vamos a dividir entre el valor equivalente que habíamos usado en el lado izquierdo, entre 100 y 0, que es entre 170 y menos 20. Y lo vamos a escribir de esta manera, 170 menos 20. Todos términos semejantes. Ahora, como ya tenemos nuestros intervalos definidos, vamos a operar matemáticamente sobre ellos porque queremos conocer el valor S que hemos marcado en rojo. 80 menos 0 se queda como 80, 100 menos 0 se queda como 100, S menos 20 se quedará como S más 20, 170 menos 20 será 170 más 20, seguimos operando, 80 entre 100 se mantiene como está, S más 20 se mantiene como está, 170 más 20 se quedará como 190 porque es una sumatoria. Ahora seguimos buscando el valor S. Vamos a simplificar los ceros. Este 0 con este 0, el del 190 con un 0 del 100
se van a simplificar. Seguimos llegando a términos más sencillos porque el 80, el 0 del 80 puede simplificarse con este 0, de tal manera que nos va a quedar un término mucho más sencillo. Nos va a quedar 8 es igual al valor de S más 20 y todo eso dividido entre 19. Queremos despejar S. Entonces, este 19 pasará al otro lado a multiplicar, es decir, nos quedará 8 por 19. Eso será igual al valor de S más 20. Ese número positivo más 20 puede pasar al otro lado a restar. 8 por 19 menos 20 será igual al valor de S. Entonces, haciendo las operaciones matemáticas, tendremos que 8 por 19 es 152, le tenemos que restar 20 para alcanzar el valor S. Es decir, será 132 el valor de S. La temperatura de ebullición del etanol en esta nueva escala es igual a 132 grados S, que es equivalente a 80 grados centígrados en la escala centígrada. Vamos a responder ahora nuestro siguiente y último ejercicio. Y nos dice el inciso D, hallar la fórmula de conversión que permita llegar a la escala R de la escala R a la escala S. Entonces nos están pidiendo relacionar la escala Rankine y la escala S. Es decir, esta va a ser nuestra recta que nos representa la escala S y la vamos a poner frente a una recta que representa la escala Rankine. Ahora sabemos que 170 grados S son equivalentes a 672 grados Rankine. Es decir, el punto de ebullición del agua en la escala S es 170 y equivale a 672 en la escala Rankine. La temperatura de fusión del agua o la temperatura de congelación del agua en la escala S es de menos 20 y esto equivale a 492 en la escala Rankine. Ahora, como ya tenemos puntos equivalentes, es lo único que necesitamos para definir una fórmula. Como ya tenemos dos pares equivalentes, entonces podemos decir que existe un punto dentro de estos segmentos por encima o por debajo en el cual la escala S equivale y tiene una equivalencia en la escala R. Ahora que hemos definido estos segmentos, vamos a relacionarlos. Vamos a tomar este intervalo entre S y menos 20 y lo escribiremos de esta manera. S menos 20. Ese es el intervalo. Y lo vamos a relacionar o dividir entre este intervalo que es la temperatura de ebullición y fusión del agua, es decir, 170 menos 20. Y lo vamos a escribir de esta manera. 170 menos 20. Y lo vamos a relacionar con sus equivalentes en la escala Rankine. Entre la escala S y menos 20, su intervalo equivalente es R y 492, es decir, este valor. Lo vamos a relacionar y escribir de la siguiente manera, R menos 492. Lo vamos a dividir haciendo la misma operación que hemos hecho en el lado izquierdo, entre la temperatura de ebullición y fusión del agua, que es entre 672 y 492. Lo vamos a escribir de esta manera. 672 menos 492. Ahora, seguimos operando, ya que hemos definido correctamente nuestros intervalos y las relaciones que estamos haciendo entre estos, operamos matemáticamente. S menos 20 será S más 20, 170 menos 20 será 170 más 20, R menos 492 se queda como está, 672 menos 492 será 180. Seguimos operando matemáticamente para poder llegar a términos más sencillos. S más 20 se queda como está, 170 más 20 harán 190, R menos 492 se mantiene como está y 180 también se mantiene como está. Podemos ya simplificar los ceros. Entonces, de tal manera, vean que este 190 va a pasar al otro lado, al lado derecho, a multiplicar, de tal manera que S más 20 será igual al valor en la escala Rankine menos 492 multiplicado por 190 y eso dividido entre 180.
¿Por qué estamos haciendo eso? Porque queremos alcanzar al valor S. Es decir, nos están pidiendo llegar a la escala S, lo que quiere decir que debemos despejar el valor en la escala S relacionado con la escala R. Entonces, 190 entre 180 se simplificarán esos ceros y nos quedará un término de esta manera. Ese 20 que está sumando en el lado izquierdo pasará al otro lado a restar. El valor S será igual al valor en la escala Rankine menos 492 multiplicado por 19 y dividido entre 18 y todo ese número restado menos 20. Esta será la fórmula de conversión que nos va a ayudar a tener un valor en la escala Rankine para transformarla a una escala S. Si has podido comprender cada uno de los pasos que hemos desarrollado en este ejercicio de 4 incisos, por favor suscríbete si no lo has hecho aún y déjanos tu like para este video. Y lo más importante, comparte este video para poder llegar a más personas y que puedan aprender y ver cómo se pueden resolver ejercicios de este tipo. Espero que este ejercicio te haya sido de provecho y recuerda que puedes revisar nuestras listas de reproducción para revisar ejercicios de este tipo y de otro tipo de ejercicios de química. Que tengas un lindo día.